aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Deja huella quien camina y eso es todo lo importante. Vas para adelante mientras no paras. Si das para atrás, descuida, que hay que volver para aprender a comenzar. Si saltas vas para arriba, aunque es de peso que algún día caerás. Tú escoges, no pares, camina. Hoy en Caminos de Ida y Vuelta vamos a dedicar nuestro programa a un país con conflictos, Guatemala, que los ha tenido, que los tuvo, que nos contarán también cómo está en este momento, ligado a la vida de una persona que también tuvo graves problemas a lo largo de esta vida, ligada a un país y una vida, la de Alma Cruz, que yo creo que merece ser contada. Ella es refugiada por su trabajo como activista en favor de las mujeres, está en nuestro país, está en España, pero su vida tiene tantos altibajos, su vida tiene tantas cuestiones que contar, que yo creo que se nos va a quedar muy corto este programa. Lo primero, bienvenida y gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí y me gusta mucho porque hablar de mi país y dar a conocer lo que ha pasado, lo que está sucediendo, es muy importante para que no se sigan repitiendo las cosas. Pues a Alma Cruz ha traído a este estudio porque la conoce bien la profesora de Derecho Civil, directora del Centro de Estudios de Género y también directora del Máster de Malos Tratos y Violencia de Género, Teresa Sansegundo. Gracias. Hola, para mí es un placer que venga Alma siempre por charlar con ella y por aprender de su historia y de su país. Yo creo que además el poder a lo largo de estos minutos comparar pues lo que se ha vivido, lo que se vivió en Guatemala y también lo que se vive en nuestro país, que nos tiene verdaderamente preocupados también, pues será importante hacer esta comparativa. Pero primero hay que empezar, si les parece, con la historia. Y la historia es la de una mujer que estaba comprometida políticamente desde muy joven, pero que era una ama de casa y estudiante de Derecho. ¿Y qué empieza a ocurrir para que todo cambie? Primero, un país en guerra. Eso ya es una cosa terrible, pero que afecta además personalmente a Alma Cruz. Nosotros como familia, durante el conflicto armado, sufrimos violencia institucional porque sufrimos la represión por motivo de un familiar que participaba activamente en ese entonces. Sufrimos de asesinatos de familiares y desapariciones. También participamos activamente como estudiantes. Posteriormente, cuando se da el proceso de paz, se inicia el proceso de paz, mi hermana ha salido al exilio, a Nicaragua, y entonces participamos activamente en lo que fue desde nuestros espacios en el proceso de paz. Se da la firma de la paz en el 96 y posteriormente, años más tarde, sucede un evento familiar, ¿no? Vamos a hablar del suceso que fue desde luego terrible y que además tuvo consecuencias a nivel jurídico, consecuencias a nivel político, bueno, consecuencias en todos los niveles. Este evento, este suceso que ocurrió. El hecho es que la hermana de Alma Cruz, Norma Cruz, también fue y es activista, y cuando acaba la guerra, se produce la paz. ¿Cómo y qué ocurre para que de una activista política se conviertan en activistas a favor de género, a favor de la mujer, con asociaciones y de manera además muy importante en un país que tiene una tradición de la que hablaremos a lo largo de estos minutos, pues también dura contra las mujeres? Como te digo, nosotros veníamos del movimiento popular y de repente un día mi sobrina habla y nos cuenta que ella desde niña había venido sufriendo abusos
y había sufrido violación de parte del excónyuge de mi hermana. Ella tuvo una pareja en el pasado de ese entonces con quien tuvo un hijo y mi sobrina habla y cuenta esta historia, ¿no? Al principio no sabíamos qué hacer porque no sabíamos del tema, pero mi sobrina insiste en que quiere justicia. En ese momento su sobrina tiene 12 años, los abusos y la violación había sucedido años antes y lo importante también del caso es que ni el sistema jurídico de Guatemala ni la persona de la que sufrió abusos pues eran precisamente lo más sencillo para iniciar ese proceso de justicia que pedía ella. Mira, era una situación, mi hermana pertenecía a lo que en ese momento fue la URNG y su excónyuge era Arnoldo Noriega, que inclusive va a ser el próximo candidato presidencial por el partido. Y claro, tuvimos muchos problemas. Mi hermana intentó buscar ayuda de abogado, pero nadie quería inmiscuirse, nos miraban como que fuéramos la lepra, ¿no? Yo en ese entonces estaba estudiando Derecho y pues la ley me permite ciertas cuestiones, ¿no? Como asesorar y acompañar a mi hermana y preparamos la denuncia, la interpusimos. Quiero decir que tuvimos muchos problemas porque desde el primer momento en el Ministerio Público lo primero que nos dijeron fue que era un revanchismo político. Luego que era por una cuestión de que mi hermana, como ya no estaba con él, quería vengarse. O sea, fue muy difícil que aceptaran que era por una cuestión de justicia. La verdad es que, por desgracia, esos casos son muy numerosos en España. O sea, no tenemos que ir a Guatemala ni irnos a otros sitios. Hay muchísimos niños y niñas abusados y fundamentalmente abusados por su padre o por la pareja de su madre. Primero empiezan con caricias, poco a poco van avanzando, pueden ir a más, incluso tener todo tipo de relaciones y ahí amenazan a los niños y a las niñas abusados. Les amenazan con nadie te va a creer, nos vas a destrozar la familia, como se te ocurra decirlo, como se te ocurra contarlo. Entonces es una continua amenaza, se impone la ley del silencio y aquí tenemos el problema de que cuando lo cuentan, muchas veces pasan muchísimos años que no lo cuentan, pasan vidas enteras, hay gente que no lo ha contado nunca en su vida, hay gente que lo cuenta a los 50 años, entonces aquí es muy importante la respuesta. Muchas veces hablan cuando ya no está, o sea, en el caso, por ejemplo, de parejas, cuando no está el agresor cerca, es cuando empiezan a hablar. Es raro el caso que encima sea tan fuerte esa niña que pida justicia. A mí me interesa mucho la respuesta familiar, porque hay dos tipos. Una, cuando lo cuentan y no les creen, dicen que es mucho más demoledor para esos niños y para esas niñas que el propio abuso, el no ser creídos. O cuando la madre o su entorno les cree y les apoya. Nosotros tenemos en el máster precisamente un gran experto en este tema, que es el juez Rozansky de Argentina, que escribió un libro, Denunciar o silenciar, sobre los abusos sexuales. Y tenemos también una profesora que lleva años con proyectos de investigación sobre cómo afecta a estos niños y a estas niñas la respuesta de las madres cuando lo cuentan. Y además aquí hay todavía más, porque verdaderamente el caso del abuso, como nos dice la profesora Sansegundo, casi es típico, entre comillas, es decir, un abusado o una abusada en este caso, que calla, silencia porque tiene miedo, porque no sabe cuál va a ser la respuesta, pero verdaderamente aquí además se dan otras circunstancias, además de esa, además que es muchísimo, y es que esta niña sabe perfectamente ya con 12 años quién era el abusador, qué estatus tenía en la sociedad de su país y lo que iba a venir encima. Y también verdaderamente se sintió quizá, no sé si apoyada por la familia, pero desde luego no por el entorno. Cuando mi sobrina habla, se anima a hablar, como dice Teresa, que muchas pasan años, una vida y no lo hacen. Ella lo hace por la presión de que
él había dejado un tiempo de molestarla y luego vuelve nuevamente. Pero como ella ya está grande, ya no es la niña que él abusó al inicio, él viene y la amenaza y le dice que si no se deja, se lo va a hacer a su hermanito, o sea, al propio hijo de él con mi hermana. Ante esto es que mi sobrina reacciona y decide hablarnos, ¿no? Decirlo y pedir justicia porque ella quería denunciarlo y quería que se le llevara la ley. Esto es un caso típico de madres y niños que precisamente cuando ven que ataca a otro hermano o a otra hermana, hablan y hasta entonces no han hablado. Es muy típico. Es algo verdaderamente espeluznante, pero a partir de ahí, ¿qué pasa? Porque verdaderamente se inicia un proceso que fue un proceso sonadísimo en su país. Guatemala se revolucionó con este proceso porque ni había base jurídica para llevarlo adelante, ni nadie quería hacerse cargo de él. Como bien nos decía una estudiante de Derecho, que era usted, se tuvo en un principio que hacer cargo porque nadie quería. Sí, era un caso que sentó precedentes, ¿no? Porque en Guatemala está tipificada la violación, pero cuando se encuentra infraganti al agresor. Y estábamos hablando de abusos deshonestos y una violación de tiempo, ¿no? Y sin embargo, se tuvo la suerte de contar con el juez, que fue una persona muy abierta de criterio y admitió a trámite. También tuvimos la suerte, bueno, es que nosotras con mi hermana hacíamos un peregrinaje de todos los días íbamos al Ministerio Público. Mira, hicieron de todo. A los pocos días de haber introducido la denuncia, perdieron el expediente, lo extraviaron y lo enviaron a otra jurisdicción. Y nosotros a todo, no peleábamos, sino íbamos, hacíamos el trámite y lográbamos que las cosas regresaran de acuerdo al procedimiento. O sea, pusieron un montón de trampas, pero lo bueno es de que a la semana de haber presentado la denuncia salió la orden de detención. Yo quiero hacer una cuestión en esto y eso lo aprendí en el máster de Teresa. Yo estuve con mi hermana como madre que denunciaba la violación de su hija, pero también viví con ella la mujer, la cónyuge, pues la mujer que estaba enamorada de ese hombre, y para mi hermana fue muy duro porque ella se sentía muy culpable, porque la sociedad también condena a las madres. Lo primero que se dice, ¿cómo no se dio cuenta nunca? ¿Por qué no se dio cuenta nunca? Y yo peco, yo también lo primero que pensé es esto, pero ¿cómo no te diste cuenta nunca? Pero aprendí y lo vi en el máster que las madres son también víctimas del agresor. Con este panorama tan terrible, con la ley en contra, con la sociedad prácticamente en contra, ¿cómo se sigue adelante? Porque a partir de ahí, mujeres que eran luchadoras lo siguen siendo, pero en otro ámbito. Aquí surgen asociaciones para mujeres, ahí se dan cuenta tanto su hermana como usted de que hace falta luchar por la mujer, por la niña, por aquel que sufre abusos de cualquier tipo, y ahí empiezan también a ocurrir otra serie de cosas también terribles. Nos damos cuenta por experiencia propia de estar yendo al Ministerio Público, de ver los obstáculos. En los pasillos te empiezas a encontrar con mujeres que van por la misma situación, por hijas violadas, por hijos violados. Entonces mi hermana, de lo aprendido en su propio proceso, allí en los pasillos le dice a una señora, mira que ahora tienes que hacer esto. Y entonces así se empieza a dar una cuestión en pasillos de los tribunales y del Ministerio Público, cuando mi hermana ya decide y nos damos cuenta de que el sistema de justicia no es accesible para las mujeres. Y no solo por la cuestión de que mi hermana era una política y esto no, sino que en general de cualquier mujer quería procesar a alguien que ha violado a su hija, el sistema no le permitía acceder. Siempre hay trabas y siempre está a favor del violador en ese momento, ¿no? Entonces mi hermana empieza a apoyar a mujeres llevándoselas a sus casas, a las madres, a las niñas, y empieza a pedir apoyos solidarios. Hay un vecino que es psicólogo y empieza a ir a ayudar a las chicas. Yo cuando puedo, dentro de mi dinámica, la sigo apoyando. El proceso sigue ya en manos de una abogada. Ya se empieza a involucrar el movimiento de mujeres que hasta entonces había sido muy apático con respecto al proceso. Y se logra llegar a una sentencia condenatoria. ¿Qué ocurre después? Porque ahí se crea ya pues una asociación de mujeres como sobrevivientes, verdaderamente importante.
Ahí también la paz en Guatemala parece que es una paz más firme, pero sin embargo ocurren también y empiezan a pasar cosas diferentes. Es decir, la mujer y el abuso a la mujer y la violación ha estado presente. La violencia de género también estaba presente y mucho en Guatemala. Pero de repente, en el año 2001, empiezan a aparecer mujeres asesinadas y con signos diferentes y tampoco se sabe muy bien ni por qué ni quién son los culpables. Empieza a darse el primer caso de la primera mujer asesinada en donde le escriben en su piel un mensaje. Llegan 2 casos de estas mujeres asesinadas, buscan el apoyo de mi hermana. En ese momento no sabíamos qué era eso, ni siquiera pensábamos en la cuestión esta de si es feminicidio, si es femicidio. Simplemente estaban siendo mujeres asesinadas y de una forma brutal. O sea, lo que llamaba la atención era la forma en que estaban tratando su cuerpo. El cuerpo de la mujer estaba siendo tratado con mucha hazaña, que nos recordaba la forma en que fueron tratadas las mujeres indígenas durante la guerra cuando el ejército entraba y masacraba las aldeas. Estaban apareciendo muchos patrones similares, ¿no? Con respecto al manejo del cuerpo de la mujer, esa agresividad, esa violencia, ¿no? Con que fueron encontrados los cuerpos. Es que en estos casos el propio cuerpo de las mujeres es el mensaje. Ya no es que dejen mensajes escritos en los cuerpos, sino que es un mensaje a toda la sociedad y es un mensaje al resto de las mujeres. Igual que hemos hecho con esta, lo podemos hacer contigo. Eso es lo realmente impactante de esta forma de operar. ¿Pero a qué obedece? Porque parece en principio que empiezan a aparecer mujeres marcadas. Tiene que tener ese mensaje de los que nos habla la profesora San Segundo, tiene que tener un destinatario. ¿Cuál es? Al principio se creía que era un asesino en serie, pero luego se vio que las mujeres, es que una era estudiante de la universidad, una chica de iglesia, otra era una mujer que trabajaba en maquila, o sea que eran de diferentes clases social, de diferentes profesiones y oficios, o sea que no había una cuestión, eran morenas, jóvenes, mayores, blancas, o sea que ahí es donde se miraba la diferencia, o sea, también la misma pregunta y nosotras no éramos especialistas de nada. Bueno, yo ahora ya soy un poco más especialista y comprendo más esa realidad que vivía en ese entonces porque al estar en el máster con Teresa eso me ha dado elementos más técnicos, ¿no? Pero en ese momento nosotros no sabíamos cómo explicar esas situaciones, ¿me entiendes? Alma, pero también hay una serie de cambios ahí porque la propia vida de Alma Cruz sufre un vuelco terrible en ese momento que a mí me gustaría que nos contara. Como te digo, llega el primer caso de feminicidio allí a la casa de mi hermana, un caso muy dramático que está documentado en su web. El padre presencia el secuestro, va a la comisaría a buscar ayuda, persigue el coche donde va su hija y sin embargo no se la logra salvar, aparece muerta al otro día. Entonces él llegó allá con mi hermana, a su casa de mi hermana, y es un caso en donde ya van otras situaciones más involucradas, ¿no? La policía, el incumplimiento, inclusive hasta la indiferencia de la policía de no seguir el carro, no hacer nada. Esto trae consecuencias para la seguridad de nuestras familias, ¿no? Se da un primer atentado a la casa de mi hermana, pasan disparando a la casa de mi hermana. Posteriormente yo recibo unas primeras amenazas a mi casa, me ponen medidas de seguridad, presencia policial en mi casa, pero el problema que tenemos, yo no sé cómo explicarlo. Nosotros venimos de una sociedad muy violenta, en donde se ha normalizado la violencia. Entonces nosotros no estábamos muy conscientes del grado de peligro que había en esas situaciones. O sea, teníamos tan normalizadas también nosotros en nuestra vida la violencia que no éramos muy conscientes del peligro, ¿no? Luego de unos meses de las amenazas a mí, pues todo volvió a la normalidad cuando yo ya sufro un atentado contra mi persona y mi familia. Ese atentado, que es un atentado terrible, tiene también consecuencias en la vida, muchas consecuencias en la vida de Alma Cruz. Yo, a partir de lo de mi sobrina, empezamos a involucrarnos más, a tener contacto con las organizaciones de mujeres, con el movimiento feminista de Guatemala,
Y yo, por ser estudiante de Derecho, empecé a colaborar con la misma asociación de mi hermana, desde la cuestión de asesoramiento jurídico, y también con la organización Tierra Viva, que ellas fueron quienes me formaron en el primer ABC del feminismo, ¿no? Porque yo siempre les preguntaba, les cuestionaba para ir viendo la cuestión jurídica con la cuestión esta del feminismo. Y entonces habían empezado a haber un progreso con respecto al trabajo que habían hecho las organizaciones de mujeres, de enseñarle a las mujeres cuáles eran sus derechos, a qué era necesario presentar una denuncia. Se había logrado avanzar con leyes en ese momento, como la ley de violencia intrafamiliar, que estaba teniendo buena respuesta. Y eso había provocado que hubiera una respuesta de represión hacia las asociaciones de mujeres y el movimiento de mujeres. Había consistido en allanar las oficinas, robar el ordenador, pero nunca se había llegado a una cuestión ya de una agresión física. En el año en que yo sufro el atentado contra mí y mi familia, en ese mismo año se dan otras situaciones iguales a diferentes mujeres que tenían cierto protagonismo, líderes comunitarias, compañeras del movimiento de mujeres en otras regiones, no solo de la capital. Y cuando he tenido oportunidad de hablar con ellas aquí en España, porque a varias, estando yo aquí, las apoyamos para venir un tiempo, me dejó fría ver que el modo de operar fue el mismo que en el mío, tan idéntico, ¿no? Como que ya hay algo más, ¿no? Y entonces se entiende que las agresiones estas hacia nosotras era por el trabajo que hacíamos. Inclusive la persona que a mí me amenaza por teléfono esa mañana me lo dice, que me van a matar por el trabajo que yo estaba haciendo. A mí aquí me gustaría hacer una pequeña pausa con la profesora San Segundo, porque verdaderamente es terrible todo lo que nos viene contando, y me gustaría acabar por saber cuál es la labor que desde España, porque ya Alma Cruz lleva 7 años en España, la labor que hace ahora mismo. Pero en todo esto, profesora San Segundo, que estamos escuchando, hay muchísimo conocido, y quiero decir conocido en cuanto a cosas que, como bien nos decía, están ocurriendo en nuestro país cada vez más, quizá poco conocidas, o debieran ser más conocidas y más publicitadas de una manera muy dramática, pero hay otros elementos que quizás se nos escapen, ese clima de violencia tan enorme y tan continuado a lo largo de prácticamente toda la vida de Alma Cruz, por distintas razones. La violencia se aprende. La violencia es algo que se ejerce. Quien la ejerce lo hace de forma muy clara para controlar y someter. Ese es el objetivo de la violencia y da igual quién la ejerza. Es decir, ya la ejerza un agresor sexual, la ejerza el Estado, la ejerza es para controlar y someter. Hay situaciones muy diversas, pero sí que hay una conciencia general en las mujeres de que algo está cambiando, de que las sociedades tienden a hacerse más igualitarias, y eso lo vemos en todos los lugares del planeta. En cierta medida, como decía Amelia Valcárcel, el orden antiguo se desmorona y tenemos que construir uno nuevo. Y ahí estamos, en ir avanzando. Alma, ya para finalizar, en ese avance, en estos años en España, esa lucha continúa también pues con todas las personas que han podido venir de Guatemala, estas mujeres de las que nos hablaba. Mira, en Guatemala, a raíz del trabajo de Fundación Sobrevivientes, se logra avanzar mucho. Pero aquí en España, al menos en mi caso, en la cuestión personal mía, yo tuve la ventaja de que me apoyó una ONG, Unión Solidaria, y ellos, desde que supieron de mi caso, me apoyaron hasta traerme acá. Y me apoyaron también en cuanto que yo pudiera seguir desarrollando un trabajo aquí con las mujeres de mi país a través de proyectos de cooperación. Quiero dedicar esta entrevista y todo lo que he dicho a todas esas mujeres que fueron asesinadas y que no tuvieron la oportunidad que he tenido yo. Pues así lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias a las dos. Pues gracias a vosotras por difundir estos temas. Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.